10 hombres caminaban juntos, unidos no por amistad, sino por la misma desgracia, la lepra, esa enfermedad que los obligaba a vivir separados de sus familias, de sus trabajos, de cualquier contacto humano normal, gritando «¡Inmundo! ¡Inmundo!» cada vez que alguien se acercaba, para que nadie tocara accidentalmente su piel enferma. Vivían en los márgenes de los pueblos, en colonias apartadas, dependiendo de la caridad de otros para sobrevivir, sabiendo que probablemente morirían así, sin haber vuelto a abrazar a un hijo, a una esposa, a un amigo. 10 hombres, condenados a la misma soledad, encontraron un día algo que ninguno de ellos esperaba. Jesús, pasando cerca de su aldea, en el camino entre Samaria y Galilea. Y lo que sucedió después, y sobre todo lo que sucedió con solo uno de ellos, es lo que quiero contarte hoy. Sé muy bienvenido, sé muy bienvenida a este espacio de fe. Antes de continuar, regálanos un me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para que cada palabra de esta reflexión te encuentre en el momento correcto. Los 10 leprosos, al ver a Jesús acercarse, se pararon a distancia, como la ley se lo exigía, y alzaron la voz al unísono. «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». No hicieron una petición elaborada, no dieron largas explicaciones sobre su sufrimiento, sobre cuántos años llevaban enfermos, sobre cuánto extrañaban su vida anterior. Simplemente clamaron, todos juntos, con una sola voz, la única petición que realmente importaba. Y Jesús les respondió de una manera inesperada. No los tocó, no pronunció una sanidad inmediata sobre ellos, como había hecho con otros leprosos en otros momentos de su ministerio. Les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Una instrucción que, en ese momento, no tenía ningún sentido lógico, porque presentarse ante un sacerdote era el procedimiento reservado exclusivamente para quienes ya habían sido sanados, para que el sacerdote certificara su limpieza y pudieran reintegrarse legalmente a la comunidad. Para 10 hombres que seguían visiblemente enfermos, la instrucción debió sonar casi absurda. Y aquí está el primer detalle que quiero que notes con atención. La Escritura dice que mientras iban, fueron limpiados. No antes de partir, no mientras esperaban una señal visible de sanidad, no después de discutir si la instrucción tenía sentido. Mientras caminaban, en obediencia a una orden que aún no tenía sentido para ellos, la sanidad ocurrió. Los 10, absolutamente los 10, sin excepción, fueron limpiados de su lepra en el camino, en movimiento, en el acto mismo de la obediencia. Imagina ese momento con todo detalle. 10 hombres que habían vivido años enteros marcados por el rechazo, por la mirada de asco de quienes los evitaban, por la ausencia de un simple abrazo, sintiendo de repente que su piel se restauraba bajo sus propios ojos, que las llagas desaparecían, que la enfermedad que había definido su identidad entera durante años se esfumaba en cuestión de instantes. 9 de ellos, entendiblemente emocionados, entendiblemente ansiosos por recuperar cuanto antes la vida que habían perdido, continuaron su camino hacia los sacerdotes, tal como Jesús había indicado, apurando el paso quizás, imaginando ya el reencuentro con sus familias, con sus antiguos trabajos, con la normalidad perdida. 9 siguieron su camino, pero uno de ellos, un samaritano, un hombre que además de leproso, cargaba el estigma adicional de pertenecer a un pueblo despreciado por los judíos, al notar que estaba sano, hizo algo completamente distinto a los otros 9. Lucas 17,
15:16 lo describe así: Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. No siguió el camino lógico y esperado hacia el sacerdote. Se devolvió, interrumpiendo su propio proceso de reintegración social, arriesgando incluso la certificación oficial de su sanidad, para hacer algo que, en ese momento urgente, parecía menos prioritario ante los ojos de cualquier persona razonable: agradecer. Uno regresó. Y la pregunta que Jesús hace después es una de las más incómodas y reveladoras de todo el Evangelio. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Piensa en el peso de esa pregunta. Jesús no está reclamando la sanidad de los otros 9. Ellos también fueron sanados genuinamente, con la misma autenticidad, y ninguno de ellos perdió su milagro por no haber regresado. La sanidad de los 9 fue real, completa, permanente. Pero hay una diferencia clara entre recibir un milagro y reconocerlo con gratitud consciente y deliberada. 9 siguieron su camino. 1 regresó. Y aquí está el detalle final, el más importante de toda esta historia, el que quiero que grabes profundamente en tu memoria. Jesús le dijo a este único hombre que regresó algo que no le dijo a los otros 9. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 fueron sanados de la lepra, sin distinción, sin favoritismo. Pero solo este hombre, el que interrumpió su camino para regresar y agradecer, recibió una palabra adicional, una capa más profunda de restauración. No solo estás limpio de tu enfermedad física, estás salvo. Hay una diferencia sutil pero real entre la sanidad física, que los 10 recibieron por igual, y la salvación integral, esa restauración más profunda del alma, que parece estar conectada directamente con la gratitud consciente y expresada. Cuéntame algo, ahora mismo, antes de seguir viendo este video. Nombra en los comentarios 3 cosas concretas por las que hoy decides agradecer a Dios, aunque parezcan pequeñas, aunque parezcan obvias. No esperes a sentir una gratitud completa y perfecta antes de escribirlas. Simplemente nómbralas. Tal como el samaritano no esperó a entender completamente el milagro antes de regresar a expresarlo. Esto nos enseña algo que quiero que consideres profundamente en tu propia vida. Es completamente posible recibir un milagro de Dios y seguir caminando sin detenerte jamás a reconocerlo plenamente. La sanidad puede ocurrir, la puerta puede abrirse, la provisión puede llegar exactamente cuando la necesitabas. Y aún así, en la prisa constante de la vida, seguir adelante sin regresar nunca a dar gracias de manera consciente y deliberada. Los 9 no fueron malas personas. Probablemente estaban simplemente ansiosos, comprensiblemente ansiosos, por recuperar su vida normal después de años de exclusión. Pero se perdieron algo que solo el que regresó pudo recibir. Esa palabra adicional, esa capa más profunda de salvación que acompaña a la gratitud genuina. Piensa en tu propia historia con toda honestidad. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado de algo? ¿Te ha librado de una situación que parecía sin salida? ¿Te ha provisto en un momento exacto de necesidad? Y en la prisa de seguir adelante con tu vida, ¿nunca regresaste conscientemente a agradecer? No estoy hablando de una gratitud genérica y automática, del tipo gracias Dios por todo, que decimos casi sin pensar, sino de esa gratitud específica, nombrada,
Consciente que se detiene el tiempo suficiente para reconocer el detalle exacto de lo que recibió y que regresa intencionalmente, como el samaritano, a expresarlo en voz alta. Colosenses 3:15 nos instruye con una brevedad que a veces subestimamos. Y sed agradecidos. Es un mandato corto, casi tan simple que lo pasamos por alto con facilidad, pero que sostiene una verdad profunda. La gratitud no es opcional en la vida cristiana, es parte esencial de cómo respondemos a lo que Dios ya ha hecho. Primera Tesalonicenses 5:18. Añade una capa más. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias solo cuando todo resulte perfecto y completo, sino en todo, incluso en los procesos que aún no han terminado de manifestarse por completo, incluso en las sanidades parciales, incluso en las provisiones que llegaron de manera distinta a como las esperábamos. Quiero que pienses también en el detalle de que fue precisamente un samaritano, alguien de un pueblo despreciado, marginado doblemente, tanto por su enfermedad como por su origen, quien tuvo la sensibilidad de regresar. A veces son las personas que menos esperaríamos, las que menos deberían tener motivos para estar agradecidas dada su situación, quienes nos enseñan con su ejemplo lo que significa una gratitud genuina y sin condiciones. En unas pocas frases que quiero que recibas hoy. Que hoy no seas de los 9 que siguieron de largo, ocupados en la prisa legítima de reconstruir su vida. Que hoy seas el que regresa, aunque tenga que interrumpir su propio camino para hacerlo. Que tu gratitud, nombrada y consciente, se convierta en la puerta hacia una sanidad más profunda que la que ya recibiste, tal como sucedió con aquel samaritano que recibió no solo limpieza, sino salvación completa. Antes de cerrar este mensaje, quiero que hagamos juntos una sola oración, corta, distinta a las que solemos hacer en este espacio, porque hoy no se trata de pedir nada más. Se trata solamente de agradecer, con la misma intencionalidad de aquel hombre que se postró rostro en tierra. Padre, hoy regresamos. Como el samaritano que interrumpió su camino apresurado para postrarse a tus pies, hoy interrumpimos nuestra prisa constante para decirte simplemente, gracias. Gracias por lo que ya sanaste en nuestro cuerpo y en nuestra alma, y que quizás nunca reconocimos del todo. Gracias por las puertas que abriste silenciosamente, sin que nos detuviéramos a notarlo en su momento. Gracias por las provisiones que llegaron justo a tiempo, y que atribuimos apresuradamente a la casualidad o al esfuerzo propio. Recibe hoy nuestra gratitud consciente y nombrada, y que ella se convierta en la puerta hacia una restauración aún más profunda en nuestra alma, tal como le sucedió a aquel único hombre que regresó. En el nombre de Jesús, simplemente, gracias. Amén. Antes de despedirnos, quiero que dejes abajo, en los comentarios, no un pedido de oración esta vez, sino un agradecimiento concreto, algo específico que Dios ya hizo en tu vida y por lo cual hoy decides regresar a agradecerle públicamente delante de esta comunidad. No olvides dejar tu like en este video, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la gratitud también es un acto de fe, tan válido y poderoso como cualquier petición. Te invito también a quedarte viendo los próximos videos recomendados que aparecen en tu pantalla. Que hoy decidas ser, como aquel samaritano,
el que regresa. Nos vemos en el próximo mensaje.